Familia, pertenezco al grupo de atención oncológica de la SANFI, trabajo en un centro de salud de Puerto Real, de Cádiz. El aumento y la incidencia de los procesos oncológicos vinculados a un incremento de los factores de riesgo, así como el envejecimiento de la población sumado a la mejora de las estrategias diagnósticas y terapéuticas, hace que cada día tengamos más pacientes que padecen o han padecido ellos o sus familiares al menos una experiencia relacionada con el cáncer. El cáncer, por consiguiente, debe ser considerado una de las patologías crónicas que el médico de familia ve cotidianamente en su consulta. La participación de los médicos de familia con respecto al cáncer tradicionalmente se enmarca en la detección precoz, las actividades de prevención primaria y secundaria o los cuidados paliativos. Una vez diagnosticado el paciente, generalmente queda a cargo de los especialistas del hospital, siendo el papel del médico de atención primaria el de mero consultor, receptor de informes clínicos y de practicar un seguimiento expectante de la evolución del paciente. Este paciente generalmente seguirá viniendo a nuestra consulta por otro tipo de patologías intercurrentes de forma más o menos continuada, así como para plantearnos diferentes cuestiones y dudas respecto a su enfermedad o a solicitar consejos, manejo de la secuela, desgaste psicológico, reincorporación a la vida laboral, social. Cada vez, debido a los avances de la medicina, en este periodo se va alargando en el tiempo. Es por ello por lo que los médicos de atención primaria comienzan a reclamar un papel más activo en este proceso, tanto en nuestro país como en los países de nuestro entorno. Por otra parte, la continuidad asistencial y el carisma dado a los médicos de familia como referente directo garante de la historia de salud de los pacientes exige pensar en la atención compartida interniveles. Por todo ello nos hemos planteado esta mesa, en la cual tenemos los siguientes ponentes: Fernando López Verde, situado aquí a mi izquierda, médico de familia, trabaja en el Centro de Salud de las Delicias de Málaga, es coordinador del grupo de trabajo SANFIC, Atención Oncológica, y nos va a hablar de la atención compartida en el entorno internacional. En segundo lugar, el doctor Miguel Ángel Prado Esquel, médico de familia, que trabaja en el Centro de Salud de la Cartuja de Granada y también pertenece al grupo de SANFIC de Atención Oncológica, nos hablará de una experiencia en la atención compartida realizada en Andalucía que se está practicando ahora. Y en tercer lugar, la doctora Raquel Correa Generoso, médico especialista en oncología radioterápica, que trabaja en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, nos hablará sobre los protocolos de seguimiento en el paciente oncológico. Pues cuando quiera, Fernando. Buenas tardes. Lo primero que quisiera, aparte de agradecer que estéis aquí a estas horas tan intempestivas y con este horario tan apretado, es destacar el hecho de que la organización haya decidido traer una mesa y un tema como es la atención al paciente con cáncer a un congreso de medicina de familia. No es frecuente, no es un tema que habitualmente abordemos en nuestros congresos. Tal como ha comentado el doctor Bernal, es verdad que no podemos olvidar que 1 de cada 3 varones y 1 de cada 4 mujeres a lo largo de su vida van a ser diagnosticados de cáncer. Por otro lado, tenemos la realidad que, por suerte, la terapia, el diagnóstico precoz, los avances terapéuticos están consiguiendo supervivencias cada vez mayores. Ahora mismo en España la supervivencia global en los varones puede estar alrededor de un 50% y en las mujeres se aproxima ya casi al 60%. Esto hace que realmente en nuestras consultas cada vez tengamos más pacientes y nos tendremos que plantear la atención al paciente oncológico como otro seguimiento más de pacientes crónicos en nuestras consultas. Si vemos, podemos definir la atención al paciente con cáncer como un continuo asistencial. Iría
desde una parte de valoración de riesgos, pasando por la prevención primaria, detección, diagnósticos, hasta el cuidado al final de la vida. En este continuo asistencial hay momentos en los que se produce un intercambio de información entre paciente y profesional, entre distintos profesionales o entre distintas estructuras o niveles asistenciales. Se produce un cambio de información, por ejemplo, cuando estamos comunicando un diagnóstico, o se produce un cambio de información o un punto crítico, como veremos ahora, cuando solicitamos una prueba complementaria o cuando derivamos a un paciente para un diagnóstico o un seguimiento posterior en el nivel especializado. Esos son los que constituyen puntos críticos y la calidad global del proceso asistencial al cáncer va a venir condicionada precisamente por la calidad de cada uno de esos puntos y de esas transiciones en el cuidado. Aparte de otras cosas, no vamos a olvidarnos de la calidad de los tratamientos o de la calidad de la cirugía, pero es precisamente lo que no se tiene en cuenta, que es las transiciones de información, lo que muchas veces condiciona la calidad global del proceso. Consideramos o proponemos que en este momento la asistencia al paciente con cáncer es susceptible de grandes márgenes de mejora y que hay grandes márgenes de mejora y que una gran parte de esa mejora puede venir condicionada por el concepto de atención compartida. La atención compartida se puede definir como aquella en que profesionales que pertenecen a estructuras muy diferenciadas, en las que incluso hay barreras funcionales muy rígidas, rompen esas barreras, empiezan a compartir responsabilidad y se organizan en bien de la salud de sus pacientes. Habría una serie de elementos en ese concepto de atención compartida, como es el tema de que son profesionales de distintos equipos. Si a alguien se le ocurre pensar equipos antagónicos, hasta ahora realmente la relación entre atención oncología y atención primaria parece como dos mundos muy distantes, pero esos profesionales han decidido coordinarse, compartir responsabilidades y, sobre todo, ceder el protagonismo a aquel que en cada momento puede aportar mayor valor añadido. Si vemos otra vez esta gráfica, pinto ahí una curva, que no quiere decir que sea realmente así, pero en la que podríamos ir viendo cómo va cambiando el nivel de responsabilidad del médico de familia a lo largo del continuo. Tendríamos algo que hacer a nivel de la valoración de riesgos, no todo, porque hay factores no modificables, la edad, la historia familiar, etcétera, etcétera. Tendríamos mucho que hacer en la prevención primaria y en la detección. Baja nuestra responsabilidad actualmente en el diagnóstico y en el tratamiento y va subiendo nuevamente nuestra responsabilidad hacia los cuidados al final de la vida, que ya parece como que se va aceptando que son responsabilidad nuestra o que tenemos un papel importante que jugar en ese papel, en ese momento. Si nos centramos en esa fase, que ahora mismo tenemos muy poco que hacer, pero que me parece que hay un gran margen de modificar responsabilidades, que es la fase del seguimiento, ¿cuáles son los objetivos del seguimiento? El seguimiento lo que pretende es detectar recidivas, manejar los secundarismos, tanto los precoces como los tardíos, detectarlos y abordarlos, la detección de segundas neoplasias, el control de la comorbilidad y algo en lo que nosotros nos sentimos más cómodos, que es el apoyo psicosocial del paciente y su familia. Si vemos estos objetivos, no son muy distintos de los que nos podemos plantear como objetivos del seguimiento de las cardiovasculares o del paciente infartado o de cualquier otra enfermedad o morbilidad crónica. Hasta ahora, la realidad es esta. En España, el seguimiento del paciente oncológico ha estado en manos
de especialistas hospitalarios, cirujanos, ginecólogos, urólogos, oncólogos, pero empieza a aparecer ya en los países de nuestro entorno una corriente a desplazar ese seguimiento a atención primaria, sobre todo en determinadas circunstancias, generalmente en pacientes bien controlados o ya en fase de remisión o en situaciones estables. Si queremos plantear si es posible traernos este modelo y empezar a seguir estas líneas pioneras que se están adoptando en otros países, lo primero que tendríamos que hacer es intentar responder a una serie de cuestiones. Estos modelos de atención compartida, de pasar la responsabilidad del seguimiento a atención primaria o de compartir esa responsabilidad, ¿obtienen los mismos resultados en salud? ¿Obtienen los mismos resultados en calidad de vida? ¿Cómo afecta este modelo de seguimiento al control de la comorbilidad? ¿Cuál es la aceptación del paciente, de su familia, de este cambio de responsabilidad? ¿Cómo lo aceptan los profesionales, tanto nosotros como los especialistas hospitalarios? ¿Cómo repercuten nuestras cargas laborales? Que no nos vamos a engañar. Entonces, lo que voy a presentar va a ser un poco la revisión de la literatura que ahora mismo intenta responder a estas preguntas. El primer estudio aparece por el año 96, es Eva Grunfeld, en Inglaterra. El primer estudio que pone en marcha un ensayo clínico con mujeres de cáncer de mama en fase de remisión y aleatoriza al seguimiento tradicional por las estructuras hospitalarias o al seguimiento en atención primaria con un protocolo consensuado. Y lo que observa es que el seguimiento en atención primaria no tiene ninguna repercusión negativa en los posibles retrasos diagnósticos de las recidivas, no aumenta la ansiedad ni aumenta o produce un deterioro en la calidad de vida. Además, hay un hallazgo curioso, y es que la mayoría de las recidivas se detectan en el intervalo entre revisiones. Y aunque esas mujeres estuviesen siendo seguidas en el hospital, con quien primero consultan es con su médico de familia. Años después, Eva Grunfeld también, en Canadá, repite prácticamente el mismo estudio y los resultados prácticamente no difieren. No hay diferencias ni en eventos clínicos, ni en calidad de vida, ni en recurrencias. En otro ámbito totalmente opuesto, en Australia, también hacen un estudio en cáncer colorectal, ¿vale? Operado, tratado, en fase de remisión, y también con idéntico protocolo en atención primaria y atención especializada siguen estos pacientes. No hay diferencias en las tasas de recurrencias, ni en el tiempo para la detección, ni en la tasa de muertes. Y tampoco hay diferencias ni en calidad de vida, ni en satisfacción, ni en las historias en la valoración de las escalas de ansiedad-depresión. Este estudio no es ya un ensayo clínico, lo que intenta es valorar el uso de los servicios en pacientes que han sido diagnosticados de cáncer y que están en fase de remisión, qué tipo de atención se le da en otras patologías, en actividades preventivas y tal. También intenta valorar la influencia o si los pacientes que han sobrevivido a un cáncer consultan más o no a su médico de familia. Y las conclusiones es que no son concluyentes en cuanto al número de consultas. La utilización de actividades de screening prácticamente es similar, mientras que en actividades preventivas y seguimiento de enfermedades crónicas es peor en los pacientes afectados del cáncer y, sobre todo, si comparan el cáncer colorectal con el cáncer de mama, los que han sufrido un cáncer de colorectal tienen peor seguimiento y peor control de su comorbilidad crónica. En este otro estudio, es un estudio de casos control, también enfocado a tipo de cuidados que están recibiendo los pacientes que han sobrevivido a un cáncer. En este caso era cáncer colorectal, y ven la relación con la especialidad que controla a ese paciente, con la especialidad que hace el seguimiento, ¿vale? Entonces, los
pacientes afectos de cáncer colorectal tienen menos probabilidad de recibir los cuidados necesarios para el control de su comorbilidad. Si estratificamos, es decir, los pacientes seguidos solo por el médico de familia, seguidos solo por el oncólogo o seguidos conjuntamente en un marco de cooperación, los que mejor atención reciben son los que son atendidos por ambos niveles y los que peor atención reciben son los atendidos solo por oncólogos. Y algo que no nos puede sorprender a estas alturas, los afroamericanos, los pobres y los viejos, mucha peor atención. Este estudio también es en Reino Unido, este es sobre seguimiento en melanoma, en atención primaria, y el seguimiento mejora la satisfacción, el seguimiento en atención primaria mejora la satisfacción, se comprueba que los médicos de familia hacen un mayor seguimiento, una mayor adherencia a las guías de práctica clínica y que no tiene efectos secundarios ni tiene otras consecuencias el hecho de que se sigan en atención primaria. En este, que es sobre próstata, también intentan ver, hay seguimiento en atención primaria en hospital y atención compartida, es en Inglaterra, y lo que se identifican son una serie de lagunas en el seguimiento que hacen que los pacientes afectos de un cáncer de próstata abandonen los seguimientos. Y una de las más llamativas, que les obliga, o que cuando les preguntan que por qué han abandonado el seguimiento, es los problemas sexuales no cubiertos. Por otro lado, los pacientes son favorables a que se les siga en atención primaria, pero identifican algunas áreas de mejora para estar más contentos y que sean seguidos. Generalmente van vinculadas a un protocolo claro y a una vía fácil y definida de poder retornar al control hospitalario o de poder interconsultar, ¿vale? En este caso también de Eva Grunfeld, pero es una evaluación de satisfacción del primer estudio que hizo, ¿vale? Entonces, la satisfacción con el seguimiento en atención primaria es mayor, pero también identifica un poco lo mismo. Hace falta una información muy completa y que el paciente tenga claro cuáles son los objetivos, las expectativas y las limitaciones para poder ser partícipe de una decisión compartida, de una toma de decisiones compartida, una elección informada. En este otro estudio, en Dinamarca, veis que estamos Estados Unidos, Dinamarca, Australia, lo que se le preguntaba a los pacientes era también, la intervención era un modelo de atención compartida donde se fomentaba la mejora de los conocimientos, los mecanismos de comunicación entre niveles y se fomentaba la implicación del paciente en la toma de decisiones. Mejoraba la percepción del sistema sanitario, sobre todo la percepción de la coordinación entre niveles. El paciente se sentía menos en el limbo, que es algo que dicen mucho los pacientes con cáncer. No sé dónde estoy, no sé si pertenezco al hospital o pertenezco al centro de salud, no sé quién me sigue. Estos pacientes se sentían menos en el limbo cuando entraban en este estudio. Esa satisfacción era mayor en los jóvenes y en los varones y no había diferencias ni en calidad ni nada. Parece que sí aumentaba algo el número de contactos con el médico de familia. En este caso, a quien se le preguntaba era a los profesionales, tanto de especializada como de primaria, sobre la satisfacción o la aceptación del modelo. Y en general había un amplio apoyo a la implicación de atención primaria en el seguimiento, sobre todo en fases de enfermedad estable, y volvían a salir lo mismo que decían los pacientes, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones: formación, guías de práctica clínica, en este caso era de la interpretación del PSA, puesto que eran pacientes con cáncer de próstata, que los sistemas de seguimiento estén claros, que la intercomunicación entre niveles sea fácil y que haya una puerta abierta de retorno fácil al nivel hospitalario en caso de que sea necesario. Y también se identificaban, sobre todo por los especialistas hospitalarios, la necesidad de garantizar la calidad de los registros. Los especialistas hospitalarios siempre plantean
la necesidad de hacer un seguimiento integral de la historia natural de la enfermedad y de ver la respuesta a los tratamientos. La calidad de los registros para poder hacer ese seguimiento, para seguir avanzando en la batalla contra el cáncer, parecía importante. En este caso es en Noruega, localizaciones múltiples, ¿vale? Y sobre todo aquí la intervención era una primera consulta muy precoz, recién terminado el tratamiento, con el médico de familia. Y se le dejaba la puerta abierta a que después el paciente pudiese seguir con el médico de familia. Pero sí que se hacía un primer contacto, como que se le daba el alta ya con la cita programada con el médico de familia, con el informe, etcétera, etcétera. Entonces aumentaba la satisfacción de los familiares, la satisfacción del enfermo en sí no se modificaba mucho, no había diferencias en calidad de vida y no había diferencias en el número de consultas. Pero los familiares, la valoración sí que era muy positiva. En este caso eran pacientes ancianos, también de múltiples patologías, y lo que se observó es que la implicación en los cuidados, el incremento de los cuidados de atención primaria, sobre todo en soporte nutricional y soporte psicológico, hacían que se disminuyese el número de ingresos, los días de hospitalización y que los pacientes necesitasen interconsultas, disminuía el número de interconsultas o de los contactos con el hospital. Y por último, lo que hace es valorar el mismo estudio inicial de Grunfeld, pero con una valoración económica. Y se ve que los pacientes en atención primaria son vistos más veces, que se les dedica más tiempo, que se consumen más analíticas, más radiologías y más mamografías, pero que es coste efectivo, dado que el coste asociado a la visita es menor en atención primaria que en atención hospitalaria. Concluyamos, repasemos lo que hemos visto. La pregunta sobre si eran equiparables los resultados en salud y en calidad de vida, pues en principio no hay diferencias, ni en eventos relacionados con recurrencias, ni en tiempos para la detección de la recidiva, ni en mortalidad. No hay diferencias en calidad de vida y no hay diferencias en ansiedad, depresión, no se sienten los pacientes más ansiosos por el hecho de haber perdido el vínculo con el hospital. En cuanto al control de la comorbilidad, un modelo de atención compartida aumenta la realización de actividades preventivas y mejora el control de la comorbilidad de estos pacientes. Tengamos en cuenta que muchos de estos pacientes al final no morirán de cáncer, sino morirán con un cáncer curado y morirán de otras patologías que han pasado a un segundo nivel y a una segunda prioridad durante todo el tiempo que han estado bajo tratamiento del cáncer. Y que además pues, se puede disminuir el número de ingresos y los días de estancia hospitalaria. En cuanto al impacto en la satisfacción del paciente, o no hay cambios o hay un aumento de la satisfacción, se mejora la imagen del sistema sanitario y las reticencias al seguimiento en atención primaria van vinculadas a una mejor información. Se habla del plan de cuidados, aunque hay algún estudio que lo pone en duda que realmente sea el plan de cuidados Pero bueno, para entendernos sería el plan de cuidados, aquel con el que sale el paciente diciéndole qué se espera, qué va a tener que hacer, cuáles van a ser los controles que va a tener que realizar en el tiempo y qué tipo de controles va a tener que hacer y con qué periodicidad. Las expectativas y las limitaciones del seguimiento. En cuanto a los profesionales, en principio, el apoyo, tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria, es favorable, sobre todo cuando estamos hablando de patologías estables, y vuelven a salir las condiciones de formación, protocolos claros, el fácil acceso a los servicios hospitalarios y la calidad de los datos. Y en cuanto a las cargas laborales, pues los datos no son concluyentes o parece que aumenta algo el número de contactos con el médico de familia. Y muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando. Ahora Miguel Ángel Prados nos va a hablar de la experiencia que se está llevando a cabo en Andalucía.